tardes. Bienvenidos hermanos, que Dios les guarde y les bendiga esta penúltima clase de arqueología bíblica a cargo de nuestro profesor Mauricio Jiménez. Vamos a inclinar el rostro para orar. Señor que estás en el cielo, nuevamente estamos delante de ti y en esta oportunidad rogamos la dirección y unción de tu Espíritu Santo. Ayúdanos, Señor, ayúdanos a entender tu palabra y más que eso, ayúdanos a vivirla, Señor. Que realmente podamos ser personas humildes que vivan cada día tu palabra, Señor, y, y de esa manera poder agradarte, Señor, de esa manera poder obedecer tu palabra, de esa manera poder caminar de tu mano. Así que bendícenos a todos, Señor, en esta clase. Te lo rogamos y también a las familias que representamos. Por Cristo Jesús. Amén. Amén. Ya, procedamos. Muy bien, estimados hermanos, siervos. Hoy día nos corresponde entonces ver la parte Nuevo Testamento de la arqueología bíblica. Habíamos visto en las clases anteriores, ¿verdad? Clases donde hablamos términos generales sobre la arqueología. También vimos dos partes del Antiguo Testamento, obviamente más extenso debido a que la misma Biblia, ¿cierto? El Antiguo Testamento es una parte mucho más amplia y por ende también señala, cuenta las historias eh, de personas, de hallazgos, de lugares geográficos mucho más amplios. Por lo cual, tenemos que el Antiguo Testamento, ¿cierto?, aporta mucho más argumentos y pruebas de tipo arqueológica en relación al Nuevo Testamento. Sin embargo, esto no significa que eh, en el Nuevo Testamento no encontremos una rica argumentación, unas ricas pruebas que se puedan esgrimir a favor de la apologética cristiana y de la arqueología bíblica. Habíamos visto también, ¿cierto?, en las clases anteriores, por ejemplo, en la clase 3 en las profecías cumplidas, ¿cierto?, la improbabilidad matemática del cumplimiento mesiánico, ¿verdad?, que el señor Stoner la había estudiado concienzudamente, y esto solamente a modo de repaso, y había visto que era extremadamente difícil, digámoslo así, por no decir inverosímil, que se pudieran cumplir en un solo ser humano o en una sola persona tantas profecías bíblicas. Y también en la clase 6 de evidencias históricas, ¿verdad? Habíamos visto que Josefo, Tácito y el Talmud eh, habían confirmado los hechos acaecidos en la vida de Cristo. Ahora vamos a ver un poco más del punto de vista técnico y ojalá tratarlo de hacer eh, lo más explicado posible, lo más comprensible, para poder establecer una, una señal de tipo arqueológica en relación al Nuevo Testamento. Vamos a ver principalmente también las técnicas arqueológicas aplicadas, lo que no habíamos visto tanto en relación a los hallazgos en los lugares que se señalan en los evangelios sinópticos, en el libro de Hechos quizás, y en general en toda la historia del Nuevo Testamento. Es así como, por ejemplo, tenemos en primer lugar, vamos a definir primero nuevamente a modo de repaso, porque sabemos que estas palabras también no son de uso cotidiano, por lo cual es muy fácil
olvidarlas y dejarlas de lado en nuestro acervo lingüístico, de que por sí sería muy conveniente poderlas eh, adquirir en nuestro idioma con respecto a la parte apologética o arqueología cristiana. Hace, y lo que es una de sus características principales de este alimento. Entonces, como vemos aquí, ¿verdad? Cada estrato es como una lasaña, como fueran, como que si fuesen capas sucesivas ordenadas o quizás dispuestas en forma ordenada como si estuvieran, se hubieran hecho paso a paso. Y realmente no es que el ser humano no lo hacen de forma premeditada, por supuesto, completamente premeditada, sino que así sucesivamente, ¿verdad? Se van destruyendo civilizaciones, se van terminando, se va construyendo el terreno encima de esa civilización, ¿verdad? Y eso es casi inevitable a menos que se construya una ciudad en un lugar donde no se haya construido siglos atrás o centurias o miles de años atrás, como en el caso de la ciudad donde yo habito, que es Chillán, donde tiene una particularidad, como a modo de ejemplo, donde ha tenido como 5 fundaciones debido a que a los terremotos. Por lo cual, vemos que no necesariamente en este caso tienen, tienen rasgos estratigráficos, es decir, no señala que construcciones inferiores de años anteriores eh, en las capas sedimentarias o las capas que están de culturas o ciudades o fundaciones anteriores. Es más raro, pero por lo general las ciudades que se van construyendo en el mismo lugar que se fundaron, por ejemplo, acá en Chile, en el siglo XVII, siglo XVI, muchas veces vamos a encontrar eh, la característica estratigráfica, es decir, construcciones paulatinas donde hacia abajo van a encontrarse hallazgos de determinadas civilizaciones o en este caso ciudades, ciudad antigua o casco antiguo como le llaman también. Entonces, para lo que hacen los arqueólogos en este caso es delimitar el área y establecer una cuadrícula, como ustedes seguramente lo habrán visto, eh, con unas estacas, tiran línea o lienzas para poder dimensionar y no dañar todo el material a investigar, sino que van haciendo un corte muchas veces para poder ir midiendo o comprobando qué capas hay hasta bien abajo, hasta llegar a siglos atrás. Eso a grosso modo, como vamos a ir haciéndolo un poco más rápido debido a que tenía mucho más diapositivas en paréntesis y tuve que eliminarlas en razón del tiempo. Sin embargo, tengo también el archivo PDF explicado todo a mucho detalle, de todo lo que aquí estamos relatando y mucho más. También, por ejemplo, tenemos acá mismo el ejemplo en el Nuevo Testamento de Bethesda. No sé si recuerdan, por supuesto, de Bethesda, donde había, cierto, un paralítico, ¿cierto? Del paralítico de Bethesda, dice generalmente la versión 1960 o 1909, que le colocan de título ahí los escritores o los publicadores. Entonces vemos que construyendo, buscando hacia abajo, vemos que se halló el estanque de Bethesda y también se halló la escalinata en Siloé, la escalinata y todo eso haciendo esta búsqueda, una de las búsquedas principales que utiliza la arqueología, que es la búsqueda a través de la estratigrafía. No olvidemos esa palabra, yo sé que es un poco difícil y olvidarla es muy fácil. Estratigrafía. Entonces, a través de la estratigrafía vamos buscando y excavando, usando esa palabra, excavando
sucesivamente hacia abajo hasta encontrar, y de hecho se han encontrado muchas veces culturas que no necesariamente muchas veces tienen relación con la Biblia, pero sí son los usos o los procedimientos que le dan los arqueólogos. En este caso, cierto, ya habíamos visto también, a modo de repaso, pero también aportando nuevos antecedentes que vamos a ver eh, en un rato más, cómo la ceramología, ¿verdad? Que es el estudio de las cerámicas y todas las formas decorativas, todos los utensilios hechos por las civilizaciones más antiguas. De hecho, hasta el día de hoy se puede, inclusive el siglo XX, estudiar la ceramología, como lo había mencionado anteriormente, hallazgos en los túneles, se puede comprobar a qué periodo de tiempo se utilizaron o se dejaron utilizar ciertos túneles. Y se ve que algunos, por ejemplo, estaban utilizados a principios del siglo XX. ¿Por qué? Porque se encontraron, por ejemplo, o quizá a mediados del siglo XX, se encontraron, por ejemplo, donde yo le hacía referencia en la clase anterior, la famosa marca Fanalosa, que ya no existe. Entonces se puede datar justamente a través de la ceramología el periodo de tiempo. Y también no solamente a través de las tazas y platos, o jarros, jarrones, todo tipo de utensilios de uso doméstico, y también los cubiertos sí que se utilizaban, aunque los cubiertos son de uso muy posterior, ¿verdad? Recordemos que los cubiertos o los servicios que le llaman algunos, cuchara, tenedor y cuchillo, fueron introducidos por los árabes recién en su conquista en la península ibérica, en España. Ellos introdujeron el uso de los cubiertos porque antiguamente muchos, bueno, sí, algunos comían con cubiertos, las civilizaciones más antiguas, algunos, otros, los europeos eran más rudimentarios, comían con la mano nomás, todas las, bueno, era así. Entonces tenemos que, no, esto lo vamos a obviar porque es muy complicado. Vamos siguiendo con los hallazgos que se vieron a través de la estratigrafía, recordamos, entonces son las capas, ¿verdad? Que están en profundidad, yendo del ras del suelo hacia abajo. Entonces también tenemos el famoso tanque de Siloé, ¿verdad? Entonces vemos que se encontró, y vamos a ver más adelante quiénes lo encontraron y qué es lo que dijeron respecto. Entonces vemos que hay algunos ejemplos, ¿verdad? Y pasamos ahora a la epigrafía, ¿cierto? También una palabra que eh, tenemos que recordar en lo posible, que es, ¿cierto? Leer piedras oficiales de inscripciones. Habíamos visto, ¿cierto? Veces anteriores, por ejemplo, en estratigrafía, cuando se hace mención a Poncio Pilato y a Tiberio, lo que es bastante relevante. Ya entonces no solamente podemos determinar, asegurar o confirmar que lo que ya es bastante riguroso, bastante sólido, eh, las escrituras y los rollos que se escribieron en relación a Pilato y a Tiberios, por ejemplo, en el libro de Lucas, donde Lucas es muy riguroso en cuanto a mostrar, de explicar, detallar las personas que estaban gobernando en esa época para poder datar más o menos bien todo lo que aconteció. Entonces no nos basta solamente eso, ya tenemos aún más eh, la epigrafía que nos aporta un apoyo grande de argumentación en cuanto a que sí, por lo menos lo que escribió Lucas y otros evangelistas es muy, muy cierto y le aporta una gran veracidad al relato de los evangelios. Esto también lo vamos a obviar. Acá, por ejemplo, habíamos visto eh, en estratigrafía, ¿verdad? Es decir, cuando generalmente muchas veces utilizaban el martillo y el cincel, ¿verdad? Como lo utilizaban los griegos y antes de eso otras civilizaciones.
mesopotámicas utilizaban el cincel, los famosos frisos. Hay un famoso friso que se llama el friso de los leones, que es un trabajo hecho a cincel y martillo sobre relieve, es decir, que en vez de estar debajo, como las letras que están esculpidas debajo o por dentro, ¿verdad? Donde están bajo el relieve de la piedra, en otros casos están sobre el relieve, es decir, se esculpía lo que está alrededor para resaltar la figura. Por ejemplo, en este caso, la figura de los leones. En este caso, tenemos un bajo relieve, ¿cierto?, de Poncio Pilato, donde acá se le menciona literalmente, también se menciona al emperador Tiberio. Entonces, estas pruebas que se la encontró justamente Sergio Pablo, que vamos a hablar un poquito más eh, extenso más adelante, se hace mención también, obviamente, en el libro de Hechos, también el libro de Romanos, etcétera. Es muy, muy, muy interesante y muy relevante poder reafirmar lo que se había escrito hace casi o más de 2000 años, casi 2000 años, digamos, y eso es muy, muy importante. La paleografía, por supuesto, ¿verdad? No dejemos de recordar lo que es la paleografía, que son los manuscritos en este caso, manuscritos muy antiguos, ¿cierto? Que muchas veces se datan por diversos métodos que vamos a ver después. Y lo que está escrito, por ejemplo, recordemos en el caso de los rollos del Mar Muerto, en este caso, ¿cierto? Que se examinaron con paleografía, pero con otras técnicas. ¿Se recuerdan ustedes que otras técnicas se utilizaron para poder datar los rollos del Mar Muerto? A modo de consulta de... Carbono 14. Correcto, mi hermano. Muchas gracias. El carbono 14. Y recordemos también que la paleografía es muy importante porque la paleografía tiene que el investigador, el arqueólogo, el orientalista o cualquiera que sea la persona que se dedique, se especializa en esta parte, tiene que tener algún conocimiento, si no mucho conocimiento, de las lenguas antiguas. Recordemos, por ejemplo, el caso del señor W. F. Albrecht, que, como lo había mencionado en alguna ocasión, llegó a dominar nada menos que 15 lenguas muertas. 15 lenguas muertas. Y si eso nos impresiona, sepamos que han habido otros orientalistas menos conocidos que dominaron más lenguas muertas. Por ahí se habla uno que no lo he podido encontrar, lo encontré en un libro, el libro no me aparece ahora, una dedicatoria a un varón, a un creyente que dominó 45 lenguas muertas. Es increíble. ¿Qué envidia sana siento? No, no tengo envidia, pero sí es impresionante, ¿verdad? Y vemos, por ejemplo, en el Nuevo Testamento acá, pasamos al papiro de Rylance, que el señor Robert lo fechó entre el 100 y el 150 después de Cristo. Y este fragmento es muy importante porque habla sobre justamente Juan capítulo 18 y él ya aquí estamos dando la opinión, ya aunque la opinión la estoy dejando para el final, eh, él dice que ese mini fragmento cambió la historia. Recordemos que se dice, bueno, todos sabemos o creemos que los autógrafos, es decir, los primeros escritos hechos por la mano de los autores o escritores bíblicos, como por ejemplo Mateo, Marco, Lucas, Juan, fueron en su mayoría escritos en griego, en el Koiné, que es la lengua comercial o popular también, que se utilizaba en los tiempos de Jesús y a posterior, o quizá antes también, debido a las invasiones de Alejandro Magno. Sin embargo, también hay especialistas que dicen que no necesariamente el primer idioma
fue el griego al escribirse los autógrafos, sino el idioma que se utilizaba por los hebreos en forma popular, el cual es, ¿alguien sabe qué idioma usaba Jesús en el mismo Arameo. momento? ¿Perdón? Arameo. ¿Quién lo dijo? Bueno, José Patricia. Faúndez. Bueno, José Faúnde. Usted quiere que le ponga puro 7 nomás, y eso no está bien, no está bien. No, así está bien, está excelente. Bien, arameo justamente. Uno pensaría, yo en mi ignorancia cuando era joven, pensaba que Jesús hablaba hebreo. No, hablaba arameo. Recordemos que el pueblo hebreo sufrió una metamorfosis, digámoslo así, términos biológicos, hablando en términos biológicos, un cambio en su idioma, siquiera estando 70 años, que la línea de tiempo es un periodo corto muy, muy breve. Sin embargo, eh, adoptaron de tal forma el idioma arameo que se amalgamó con la lengua hebrea, por lo cual ese es un idioma semítico también muy familiar, muy parecido, de hecho, que pasó a ser muy parecido, es lo mismo que nosotros, por ejemplo, bueno, quizá la comparación no es tan precisa, por ejemplo, el portugués brasileño con el castellano tienen ciertos rasgos de similitud, lo mismo las lenguas semíticas entre sí. Pasando a la papirología, ¿verdad? Que es similar, obviamente, que está, digámoslo así, es una subdivisión, ¿cierto? De esta que habíamos acá. ¿Cuál era la que habíamos visto recién? La paleografía, correcto, la paleografía. Entonces, dentro de la paleografía tenemos la papirología. Eso no lo habíamos visto en otras clases, sino que ahora estamos un poquito más concentrados y adentrándonos. Y esto es, como dice alguien por ahí, abuelo de pájaro no más, debido a que hay personas creyentes, ciertos estudiosos que estudian un magíster, un doctorado, y después siguen con la arqueología, con la etcétera. Eh, Hay personas que les gusta estudiar mucho. Entonces tenemos que, claro, son los documentos oficiales mayormente, administrativos, privados o literarios. Recordemos cómo utilizaban los egipcios mucho la papirología y otras culturas también, justamente para eh, registrar, y esa labor generalmente tienen un nombre estas personas, ya sea la cultura, civilización egipcia, la hebrea y otras más. ¿Cómo se llamarían esas personas que registran en la papirología eh, los acontecimientos? Bueno, se le puede ocupar dos nombres, ¿ah? Escriba. Correcto, escribas. ¿Y qué otro nombre le podríamos dar si relatan las historias de su civilización o cultura? De hecho, la Biblia, ¿cierto? Habla de las primera y segunda de, Crónicas. correcto, primera y segunda de crónicas. Los cronistas, que por lo general eran escribas, no necesariamente eran todos de una casta religiosa. En el caso de los egipcios, por lo general eran de una casta religiosa, pero en otros casos, bueno, los hebreos también, pero en otros casos, por ejemplo, los asirios, los babilónicos, no necesariamente eran de una casta religiosa, pero sin embargo tenían un alto cargo, eran muy estimados, porque ellos tenían algo que no tenían el resto de del resto del pueblo. ¿Qué es lo que era que le distinguía al resto de de la ciudadanía, al pueblo, de esas culturas? ¿Qué le podemos, qué diferencia tenían ostensible, digamos? ¿Que me puede responder otro hermano, por favor? ¿Qué sabían ellos que no sabían los otros? Y es muy fácil la respuesta en realidad. Pastor Sergio, yo sé que la sabe, Pastor Sergio. Pero Eh, que, ¿sí? Muestra de pastor, no, me estoy enganchando ahora porque tenía ¿cómo se llama? Mi audífono fuera activo, porque estoy aquí en la pega. Perdón, disculpe. No se preocupe. ¿Le hago la pregunta de nuevo?
Sí, por favor. ¿Qué cosa tendrían los cronistas y los escribas que no tenía el resto del pueblo? ¿Qué sabían hacer ellos que no sabían los otros, en su mayoría? Excepto los nobles y los reyes. Bueno, los cronistas, bueno, si hablando de libros, no como carta, el libro, primer libro, segundo libro de crónicas, ellos vivían los acontecimientos, e inclusive pensaban que eran personas como periodistas de la época, inclusive, como que eran, Ujú. ¿cómo se llama? La prensa de la época. A lo mejor porque buscaban, ¿cómo se llama? Eventos muy novedosos, digamos, para el populacho, algo así, lo que yo comprendo un poquito. Gracias, Pastor Sergio. Sí, eso es cierto de que ellos iban registrando, pero lo que ellos sabían y no sabía la mayoría del pueblo que no era educado, salvo los hebreos, ¿verdad? Que sí eran muy, para su tiempo, eran las culturas que aprendían más a leer y a escribir, y también los griegos en cierto periodo de tiempo. Sabían más leer y escribir, pero los egipcios no todos sabían leer y escribir, por ejemplo, sino que eso se dejaban para las castas superiores. Entonces, volviendo al tema de los papiros egipcios, ¿verdad? Tenemos, por ejemplo, hallazgos de los papiros egipcios registrados que registran, ¿cierto?, los censos. Tenemos la arqueología funeraria, y esta es muy importante, la arqueología funeraria y antropología física. Los osarios que le llaman, que contenían los huesos de las personas o los dignatarios de esas culturas. En este caso, tenemos el hallazgo, ¿cierto? Bueno, esto se estudia también, por supuesto, que no lo habíamos mencionado anteriormente. La arqueología funeraria también es muy importante y la estudian los arqueólogos porque vemos que en cada cultura no necesariamente están juntas las locaciones, digámoslo así, de las ciudades, sino que quizá hay una cierta distancia dependiendo de cada cultura. Por ejemplo, tenemos a los Pieles Rojas, por decir algún ejemplo, cuya cultura era no tener sus muertos cerca a sus campamentos y otros las tenían muy cerca. Y en la cultura latina, por ejemplo, sí, yo diría que es más cercana a otras culturas, en cierto modo. Es decir, es muy relevante que los arqueólogos puedan determinar también a través de sus eh, sepultaciones cómo lo hacían y obviamente con el permiso, ¿cierto?, de ciertas culturas. Bueno, que hay culturas antiguas donde eh, se pueden investigar, pero depende también de la venia o patrocinio de ciertas naciones. Por ejemplo, Egipto en general ha sido siempre abierto para que muchos arqueólogos pudiesen investigar y entrar en los sepulcros. Recordemos que muchos sepulcros están en las mismas pirámides y en otros, por ejemplo, la ciudad de Luxor, ahí donde Carter, ahí, famosa investigación que podrían ustedes ver algún día, incluso hay películas donde en cierto modo tienen autorización de los egipcios y por esa razón se ha llegado a determinar mucho sobre las culturas, cómo lo sepultaban en este caso, y si no se hubieran descubierto ciertos huesos, osamentas, no sabríamos de qué murió la persona, por ejemplo, como por ejemplo Tutankamón, yendo a la cultura egipcia, cómo murió, ya se supo de que murió debido a los estudios de la antropología física que no la estudian todos. Por ejemplo, un médico no tiene el estudio que tiene un antropólogo y se pueden complementar entre sí. Digámoslo así, que un médico forense puede estudiar en general las partes blandas del cuerpo que todavía no ha sufrido una descomposición completa, digámoslo así, sino que está en un periodo de soponificación, quizás, es decir, cuando tu cuerpo está hinchado y está próximo a descomponerse de una manera más rápida y paulatina. En cambio, el antropólogo físico acá, que también a veces va digámoslo así, en el grupo de los arqueólogos, puede llegar a determinar la data de muerte con diversos métodos y también puede llegar a determinar, obviamente, el sexo
de la persona. Recordemos lo que había mencionado anteriormente, cómo se puede determinar a través, por ejemplo, de la cavidad del sacro y el hueso coxis, que en la mujer, en el sexo femenino, es mucho más amplia que en el del hombre, justamente creado así para poder dar a luz, entre otras cosas. Pero sigamos avanzando. Tenemos, por ejemplo, también el osario de Caifás. Recordemos que esto es muy relevante porque se menciona en la Biblia Caifás, entonces siempre usted va a encontrar, pero quizás no tan a mano, pero puede encontrar escritos antiguos donde siempre van a haber chanzas, como dicen algunos libros, o burlas o dudas de la existencia de tal o cual personaje como una especie de mitos que cuentan los evangelios, que mire que Caifás, ¿y dónde está Caifás? Nada de eso. Se han encontrado cada vez más eh, hallazgos, se ha comprobado la existencia de tales personajes. Acá tenemos, por ejemplo, la microscopía que no la habíamos mencionado, que es la parte de la mineralogía, donde estudia las pátinas. ¿Qué son las pátinas? Son la parte, digámoslo así, por decirlo de alguna manera, para que se comprenda la piel de la piedra, la parte externa, la parte superior, donde se puede determinar también, de cierta manera, el trabajo del tiempo que ha estado expuesta a los agentes externos del tiempo, llamémoslo así, aunque el tiempo, usar la palabra tiempo es como, bueno, sí, usando la palabra tiempo, es decir, si uno habla en términos físicos, la resistencia a la tracción al golpe, a la compresión, al ser apretado, a la fricción, al ser raspado, todos esos términos que se usan dentro de también que son términos físicos, que se estudian en física, pero que se aplican justamente en la mineralogía. ¿Y para qué sirve esto? Justamente estamos viendo que para comprobar justamente de manera lo más científica posible que estos hallazgos sí son ciertos. ¿Por qué? Porque los relatos son ciertos. Eso lo vamos a saltar. Vemos, por ejemplo, también el osario de Jacobo, ¿verdad? Tiene un doble valor. Encontramos la inscripción de Jacob, bueno, obviamente que está en términos más modernos, la inscripción, pero realmente está en epigrafía. Esto es una muestra nada más como un dibujo, pero realmente el original está en epigrafía aramea. Entonces también acá tenemos que no solamente se verificó la epigrafía aramea, que ya decían, puede decir, bueno, puede ser que alguien lo puso ahí, mintió y puso que era el osario de Jacob, es decir, los huesos de Jacob. Entonces, ¿cómo podemos determinar que realmente es cierto? Que lo que ya sería raro estar mintiendo ya que fueran los huesos de Jacob. Pero resulta que la pátina, es decir, el estudio de la mineralogía de la piedra, se coincidió también con el periodo de tiempo que decía o que ostentaba decir justamente el osario de Jacob. Y la luminiscencia, la termoluminiscencia, ¿para qué sirve? Se utiliza ya esto obviamente no se utilizaba en periodos de tiempo más antiguos, sino que es una técnica mucho más moderna donde se ha aplicado ya ciertos hallazgos arqueológicos para poder verificar la edad de acuerdo a la exposición de luz de los granos minerales. Es muy interesante debido a que el cuarzo y el feldespato tienen también un grado medible o cuantificable de exposición de luz a través de la luminiscencia. Es decir, vamos aumentando la cantidad de técnicas aplicadas a la arqueología para poder determinar. No se omite ninguna técnica que se haya aplicado en el mundo secular, digámoslo así, o los hallazgos, aunque para el arqueólogo no hay nada secular ni nada religioso, o sea, todos son hallazgos que si se utilizan concienzudamente con las técnicas arqueológicas, para él
todo es válido de acuerdo a la técnica que se aplica de una manera adecuada y tiene un valor agregado. Y recordemos, por supuesto, lo que habíamos visto en las veces anteriores, la famosa dendrocronología, ¿verdad? La medición de la edad a través de los anillos de los árboles, es lo que también en sí mismo quizás no tiene un valor tan de peso como las otras técnicas, debido a que de lo limitado de del periodo que puede arrojar de tiempo, no más de 200 años, porque aunque hay unos árboles, por ejemplo, como los secuoyas o secuoyas, como dicen en algunos idiomas, tienen 1000 años, 2000 años, entonces ahí ya tenemos un periodo de tiempo bastante más grande, del cual podemos, el árbol cortado, poder medir. Sin embargo, la triangulación que se hace o la comparación con otras técnicas nos darían fechas más exactas del periodo de tiempo que se quiere investigar. Y acá hay otra que no habíamos visto también y que vamos a agregar hoy día, que es la arqueología arquitectónica. ¿En qué consiste? Yo conozco una arquitecta que también hizo una tesis, la cual me aportó mucho y realmente no sabía que ellos también estudiaban, y lo supe hace el año pasado, o sí, que ellos también en sus estudios de arquitectónico les pasan un poco de arqueología arquitectónica, los planos, y no solamente los planos, sino lo que está construido de forma visible y tangible, los calles, los pórticos, las escalinatas. Entonces todo esto se estudia y obviamente hay manifestaciones históricas de estudios que puedan hacer también el efecto de comparación. Si se encuentra, por ejemplo, una arquitectura similar, por ejemplo, a las asirias, a las caldeas, en otra locación, en otro lugar, vamos a llegar a la conclusión que lo construyeron en esa misma cultura, y así sucesivamente. También tenemos, y aquí hay harto que agregar, la proso, prosopografía y cronología para fechar nombres. Acá es también dentro de la papirología, por supuesto, es para fechar nombres de cargos, cónsules, procónsules, prefectos, tal como aparecen en las inscripciones oficiales. Acá, ¿cierto? Es obviamente una representación de una prosopografía, pero aquí vamos ¿cómo podemos determinar nosotros? Recordemos entonces que lo inevitable que tiene que hacerse es siempre usar la comparación, que en muchas ciencias, las ciencias sociales sobre todo, se utiliza mucho la comparación para llegar a una conclusión. Entonces aquí justamente para poder determinar la autenticidad de este documento, tenemos que compararla. Y acá, por ejemplo, tenemos que dice Galio que de Delfos que permite fijar la vida de Pablo y que se apoya en dos cosas. Se apoya, en este caso, en el trabajo en piedra, ¿cierto? Y el trabajo en papiro. Entonces llegamos a la conclusión que ambos no pueden, si se contradicen, habría un problema. Habría un problema, entonces habría que autentificarlo también con otros métodos. Pero si están en un acuerdo, es muy difícil que haya una mentira de por sí, siendo que son hechos históricos y inscripciones históricas. Entonces se llega a la conclusión de que sí, hay una gran certeza de que ocurrió tal periodo de tiempo o tal personaje existió o tal ciudad, etcétera. También tenemos dentro de la arqueología, lo que sí también se ha hecho uso dentro de la arqueología bíblica, es la arqueología subacuática y la geoarqueología portuaria, o sea, estudio de estructuras sumergidas, dinámicas, costeras, como el hormigón hidroaulicoromano. Es decir, muchas culturas estuvieron en cierto modo cerca de la costa, pero por ciertas razones de cataclismos fueron sumergidas
en agua, otras, por ejemplo, también podríamos decir, aunque no tiene que ver con la arqueología subacuática, fueron destruidas, por ejemplo, Pompeya, ¿verdad? Por la lava y quedaron los cuerpos expuestos y todo, es como una especie de arqueología al aire libre, digámoslo así. En este caso, sumergido en agua. Aquí tenemos un ejemplo, la Cesarea Marítima. La famosa Cesarea Marítima se ha estudiado con técnicas subacuáticas, obviamente, porque como están sumergidos, muchos elementos se extraen del agua, obviamente, y se investigan después fuera del nivel acuático. Bueno, esto lo mismo lo repetimos como lo habíamos visto anteriormente, la papirología y la paleografía aplicadas, la prueba doble. Aquí estamos dando un poquito más de luz sobre lo que habíamos visto anteriormente, es decir, usar papiros y también la paleografía para poder robustecer fechas y funciones. En este caso, leyes, edictos, personajes que dijeron o que dieron esa orden o ese edicto o esa ley. Tenemos los censos egipcios, y acá vamos inmediatamente a los testimonios externos, que sería largo, parece que estamos muy encima del tiempo, pero vamos a ir avanzando. Acá, por ejemplo, tenemos a Flavio Josefo, ¿verdad? Que él relata en sus escritos, ¿verdad? En el tomo 3 yo tengo el tomo 3 bueno, tengo los tres tomos, bueno, yo creo que antes no estaban repartidos en tomos, estaban en un solo, pero ahora para su estudio por lo menos veo que hay tres tomos que están a la venta. Y Flavio Josefo, historiador judío, romanizado, obviamente, autor de la Guerra de los Judíos, la Antigüedad sirvió como cronista en el siglo primero y aporta la primera mención extrabíblica de Jesús. Es importante lo que él dice, porque aparte de los evangelios, es el primer cronista o historiador que habla sobre Cristo Jesús. También tenemos a Tácito. ¿Qué dice Tácito? Cristo fue ejecutado por sentencia de Poncio Pilato en tiempos de Tiberio. Y Tácito fue un senador romano e historiador. En su obra Análisis, fuente clásica de la historia imperial, y confirma la ejecución de Cristo. El Talmud también. Esto es importante porque si bien se han preservado los manuscritos obviamente, porque si están hasta el día de hoy publicados, por ejemplo, el de Flavio Josefo y de Tácito, si están publicados porque se han podido preservar sus manuscritos hasta el día de hoy. Pero con mayor razón, lo que dicen los que eran contrarios muchas veces a los hechos o lo que Jesús decía ser el Hijo de Dios, el Mesías. Entonces el Talmud también aporta, que es una compilación de sabios judíos, ¿cierto? ¿Y qué menciona? Dice el Talmud, la inscripción allá en Cesarea constituye la primera prueba arqueológica directa. Y nos dice justamente que el Talmud habla de Cristo Jesús como un personaje también. Es decir, no es imposible negar la existencia de Cristo Jesús, porque hay muchas evidencias que hablan de Cristo Jesús, y ya sabemos que es un personaje histórico más que eso también. Ahora bien, acá tenemos a lo que dijo Antonio Frova, arqueólogo clásico italiano, profesor de Milán. ¿Qué es lo que dijo él? La inscripción hallada en Cesarea constituye la primera prueba arqueológica directa. Es decir, se han encontrado muchas locaciones ya del periodo de Cristo Jesús, o por lo menos del periodo desde el año cero, digámoslo así, aunque no es el año cero realmente, es el año 4 aproximadamente antes de Cristo, pero por un error del calendario gregoriano. 4 o 5 le datan algunos, otros llegan especialistas, dicen realmente Jesús nació el año 6 antes de Cristo, pero ¿para qué vamos a entrar en discusiones? Pero el hecho es que
se han hallado todo este tipo de locaciones, hasta también a posterior de la vida de Jesús, por supuesto, en el periodo de los Hechos, ¿verdad? El periodo de Pablo y de los primeros apóstoles. Y se ha utilizado, por ejemplo, en el osario de Caifás, la epigrafía hebrea, estratigrafía funeraria, antropología física, todo lo necesario para poder llegar a una conclusión muy concienzuda, muy fidedigna y para establecer que lo que dicen los relatos del Nuevo Testamento son certeros. Y acá tenemos al Señor, uno de los arqueólogos importantes también, que descubrió el osario atribuido a Caifás. Ya este señor ya falleció no hace mucho, C. Gren Hutz, arqueólogo israelí. Eh, entonces, yo pongo su fotografía justamente para, es como una documentación diciendo, sí, estas personas dan fe de que han descubierto cosas de la manera más concienzuda, de la manera más responsable y científica, de acuerdo a su trabajo, a su labor arqueológica. La piscina de Bethesda, confirmada en 1956. ¿Qué dice Conrad Schick? El Evangelio de Juan se muestra como el más preciso, dice. Este señor que falleció hace muchos años. También este caballero, que no es arqueólogo, pero tiene dos libros al menos, que yo por lo menos estaba viendo uno, que es Lee Strobel, que incluso tiene una película, si ustedes quieren, creo que está en YouTube, me parece ya, está libre acceso, que él entrevistó al señor McRae, que es un arqueólogo. Se ha excavado el estanque de Bethesda con 5 pórticos. Todo confirma la credibilidad histórica de Juan. Dicho sea de paso, este señor Strobel era ateo. Era, ahora no lo es. Y eso nos lleva a reflexionar también en parte que una persona que no se obceca, no es tosuda en su parte intelectual y le dice yo soy ateo porque soy ateo y nadie me saca de ahí. Pero no, en este caso el señor Strobel, como una mente, bueno, al principio tenía una mente cerrada porque quería comprobar que Jesús no era quien decía ser, que era un impostor, etcétera, etcétera. Y usted sería, si no han visto la película, les pregunto directamente, ¿han visto algo de este señor? Por ejemplo, hermano José Faúndez, ¿ha visto algo sobre este señor? No, no, profesor, no he visto. Y le voy a mandar el enlace entonces para que podamos verificar. Es muy interesante la conclusión que llega este señor y es un golpe fuerte al pensamiento ateo porque él llega a establece una investigación profunda con los mejores especialistas que encontró en su tiempo, que no hace mucho tampoco, sobre la realidad de la existencia de Cristo como un personaje ya sobrenatural. Entonces vemos que en la piscina de Siloé, ¿verdad? Usando la estratigrafía, ceramología, topografía, hidráulica, ¿qué dijo el arqueólogo Elishu Kron? Las escalinatas monumentales confirman el relato de Juan capítulo 9. Y acá está, ¿cierto? Acá a la izquierda está Elishu Kron. Y también estos arqueólogos de acá, entre ellos que está de rojo, el señor Ronnie Reich, excavaron la ciudad de David y descubrieron la piscina de Siloé. Es un gran hallazgo que habíamos mencionado también. Entonces, ¿qué dice Erasto de Corinto, en Erasto de Corinto, en Corinto, perdón? Se ha hallado confirmación de su existencia, de Erasto, en Corinto. Se ha hallado confirmación. ¿Y quién lo dijo también? Leslie Shear, arqueólogo estadounidense, excavó en Corinto con la Escuela Americana de Estudio Clásico. Aquí está con su esposa. Entonces, tenemos tanta evidencia que no alcanzamos a verla toda. Tenemos mucha evidencia, mucha evidencia. A ver, vamos a ir adelantando.
Éfeso, el teatro de Éfeso. Recordemos que se menciona en el libro de Hechos, ¿cierto? Y resulta que este señor, Otto Benndorf, arqueólogo austríaco, fundador del Instituto Arqueológico Austríaco, excavó en Éfeso y documentó su teatro monumental. Ujú. Este pequeño trozo, bueno, esto es otra cosa. Excavó. Y acá el papiro de Ryland, que lo habíamos visto, vayamos adelantando. Todo este material lo tengo yo en PDF, más todavía, más detallado. Inclusive tuve que omitir porque era una presentación de más de 80 diapositivas, extremadamente larga. Eh, por ejemplo, tenemos a George Roux, arqueólogo francés, identificó en Delfos la inscripción del procónsul Galio. Tenemos, por ejemplo, a Luigi Palma de Cesnola, halló inscripciones de Sergio Pablo, que había encontrado anteriormente. Cafarnaún, la casa de Pedro, es increíble. ¿Qué dice, qué dijo Stanislao Lofreda? Las paredes de esta casa fueron enlucidas varias veces. Es increíble, tantos hallazgos que no teníamos idea. Stanislao Lofreda, arqueólogo franciscano italiano, y excavó la casa de Pedro. A ver, falleció en 2012. Ya. Acá tenemos a John McRae, arqueólogo estadounidense, autor de Arqueología y el Nuevo Testamento. Excavó Cesarea, Séforis y Herodión. Todo eso, y acá este señor también, que falleció en 2010, arquitecto y arqueólogo israelí, excavó en Herodión y halló la tumba de Herodes el Grande, nada menos. Así que no pueden decir, no, si Herodes el Grande no existió, halló la tumba de Herodes el Grande, nada menos. Cada uno de estos arqueólogos hizo un tremendo aporte, no solamente a la arqueología bíblica, a la humanidad, a la fe cristiana. Es, hablando en términos así poco agresivos, es un golpe duro al ateísmo, a la alta crítica y de todo lo que quiera hacer, mitificar el Nuevo Testamento, es decir, no, si tiene puras leyendas, tiene puros cuentos, no. Vemos cada vez más hallazgos y Dios sabrá cuántas cosas más se puedan descubrir. Acá tenemos un libro que yo tengo también en mis manos, que lo busqué durante muchos años y yo pensaba que no lo iba a encontrar nunca, pero Dios es misericordioso. Eh, Bernhard Keller, periodista e investigador alemán, autor y la Biblia tenía razón, difundiendo hallazgos arqueológicos bíblicos, un bestseller de su tiempo, de la década de los 60. Muchas cosas. ¿Qué dijo él? Muchas cosas dijo en el libro, porque el libro no es tan pequeño. Dijo, las excavaciones en Decápolis muestran teatros y foros, entre otras cosas, que dijo muchas cosas interesantes. Y así tenemos otros arqueólogos como André Lemaire, hizo un epigrafista este señor, especialista en epigrafía semítica, analizó el osario de Jacob, etcétera, etcétera, etcétera. Es tan vasto y tuvo que omitir muchas cosas que nos dan las comprobaciones cada vez más de la veracidad de las referencias, ya sea geográficas, ya sea de ciudades, locaciones, personajes, escritos, monedas, hechos, costumbres, etcétera, etcétera. Entonces podemos decir, gracias Señor, porque ha usado a estas personas para poder eh, dar luz sobre los hallazgos del Nuevo Testamento. Y esta sería la penúltima clase, y la otra clase, si Dios quiere, vamos a redondear, resumir y redondear todo este punto de la arqueología bíblica que es, estamos, como dicen por ahí, por encimita nada más, a grandes rasgos, pasando esto. Y eso sería todo por hoy, mis estimados hermanos.